Bienvenidos a la revista Economía. El día de hoy nos encontramos con el doctor Crisólogo, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias por la invitación. El día de hoy nos encontramos con el doctor porque vamos a hablar del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, el cual está presentando diversas deficiencias en su sistema, ¿no? Para empezar, doctor, ¿podría poner un poco en contexto a la gente sobre cuál es la función de las PEC? Bueno, ASPEC, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, es una organización civil sin fines de lucro fundada hace 30 años para difundir y defender los derechos de los consumidores. En estos 30 años hemos realizado una gran cantidad de campañas, acciones, capacitaciones, presentaciones en medios de comunicación y hemos promovido cambios en la sociedad y en la manera de hacer negocios que les han ahorrado muchos millones de soles a los bolsillos, a las economías de los consumidores del país. Sabiendo eso, ¿cuál es la opinión de usted como presidente de la SPEC respecto al funcionamiento que viene teniendo el nuevo aeropuerto? Bueno, el aeropuerto Jorge Chávez es una infraestructura que fue dada en concesión por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en favor de la empresa Lima Airport Partners. En virtud de este contrato se establecieron las obligaciones de dicha empresa en cuanto a las edificaciones, a la infraestructura, la logística, etcétera, etcétera, etcétera. Han pasado muchos años desde que se firmó el contrato de concesión, más de 20 años, y la empresa finalmente construyó el aeropuerto. Ahora bien, hay que hacer notar varias cosas, ¿no? Primero, repito, este tipo de situaciones se dan en mérito a un contrato de concesión que es firmado entre el Estado peruano y una empresa que participa en un proceso de selección y lo gana. Segundo, a lo largo de todos los años que tiene de vigencia el contrato, el organismo correspondiente, es decir, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y también el organismo regulador, OCITRAN, están facultados para supervisar y para monitorear el desarrollo de las obras que se vienen construyendo. Entonces, este es un proceso que ha tomado varios años. Llegamos finalmente al año 2025 y vemos que el aeropuerto está terminado y que Ocitran le da la conformidad y señala de que el 99.5% de acciones están terminadas. Falta un poquito que se tendría que culminar para que esté al 100% la obra. Sin embargo, había una constante presión por inaugurar dicha infraestructura, a pesar de que se señalaba de que habían defectos por aquí y por allá. Finalmente se ha inaugurado y los consumidores están presentando todo tipo de reclamos y disconformidades con la estructura del nuevo aeropuerto, ¿no? Entonces, todo el mundo está opinando en este instante en que ya la obra está concluida. La pregunta que tendríamos que hacer es, ¿y por qué a lo largo de todos los años que duró la construcción de este terminal aéreo no se hicieron obras, mejor dicho, no se hicieron operativos de monitoreo, de fiscalización por parte de las autoridades involucradas? ¿Por qué se esperó a que la obra estuviera terminada en el 2025 para empezar recién a señalar las presuntas deficiencias? Por otro lado, recordar también que el asunto se ha politizado y se está llevando a discusión en foros políticos, que no es lo más conveniente, porque aquí lo que hay es un tema técnico, si lo hubiera, o jurídico, ¿no? Entonces, hemos llegado a una situación en la cual la alegría que tuvimos con la inauguración del aeropuerto se ve empañada por los reclamos, las investigaciones, las denuncias, las disconformidades de diversos actores que van desde políticos, pasando por aerolíneas, pasando por consumidores, etcétera. ¿Para usted se adelantaron en inaugurar el aeropuerto o considera que estuvo bien? Bueno, la entidad que tiene que supervisar el nivel de cumplimiento de la obra, como ya he señalado, es OCITRAN. OCITRAN es el organismo regulador que tiene a su cargo la supervisión de la infraestructura de transporte. En este caso, OCITRAN ha venido monitoreando hasta donde tengo entendido cómo se iban desarrollando las obras. No lo sé. No sé si desde que se firmó el contrato de concesión en el 2001 ha estado mirando milímetro a milímetro cómo se ejecutaba la obra, pero lo cierto es que en los últimos tiempos sí lo ha estado haciendo porque era inminente la inauguración del aeropuerto. Ahora, si se han levantado todas las observaciones o no se han levantado todas las observaciones, ese es un tema que debió haber sido considerado para inaugurar o no inaugurar el aeropuerto. Porque, repito, solo se podía inaugurar el aeropuerto si todas las objeciones habían sido subsanadas. Si no, no se podía.
Sin embargo, hay un escenario en el cual nosotros nos podemos a pensar, ¿no? Y lo comentan las personas, cualquier persona a la que se le pregunten, ¿no? Lo comentan. ¿Por qué si se sabía que habían cosas incompletas o había algún tipo de deficiencia se apuraron a inaugurar? La respuesta es muy compleja. En primer lugar está el tema de la empresa. La empresa invirtió millones de dólares en esta obra y quería ver recuperada su inversión. Por eso se apuraba. Solo cuando el aeropuerto empezara a funcionar podría empezar a circular dinero de retorno a la empresa que invirtió millones, repito, ¿no? De otro lado, está el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que al ser la contraparte de la empresa, tenía mucho interés en que la obra se inaugurara para que se viera de que el contrato que había suscrito años atrás era un contrato que efectivamente estaba dando frutos. De otro lado, tenemos OCITRAN, que es el organismo regulador que ha estado supervisando el desarrollo de las obras, y OCITRAN ha venido señalando que habían inconformidades, pero las ha ido levantando. No sabemos cuánta presión haya podido sufrir el organismo regulador para ir levantando las observaciones. Y finalmente está el entorno político, ¿no? Los políticos, algunos que quieren ver su nombre impreso en una placa en el aeropuerto, han estado presionando para que la inauguración se dé. Hasta donde nosotros entendemos, esta es una situación que debió haber sido analizada porque en el contrato de concesión, si la empresa no entregaba el aeropuerto a tiempo, se iba a sujetar a penalidades diarias. Entonces, aparte del interés en ver el retorno de su dinero, la empresa tenía interés por evitar una penalización. De esta manera tenemos que no se pudo, mejor dicho, se debió negociar entre, si esta era la preocupación, el tema de las penalidades, se pudo haber negociado de mejor manera entre el Ministerio de Transportes y LAP. No sé si se hizo, pero si se negociaba y se evitaba las penalidades, quizás se hubiera dado un margen de tiempo mayor para que las deficiencias presuntas que se han indicado sean subsanadas, lo cual aparentemente no pasó. Para que nuestros oyentes sepan más o menos qué derechos específicos tienen los usuarios cuando presentan este tipo de incidencias, ¿no? Dentro del aeropuerto, ya sea las deficiencias en su sistema o en su infraestructura. Los ciudadanos deben de saber que el aeropuerto es un ecosistema muy particular en el que conviven diversos tipos de entidades. Tenemos a LAP, que como ya sabemos, ve el tema de la infraestructura, pero también tenemos a CORPAC, que ve lo referido a la operación aeroportuaria propiamente dicha, los despegues y los aterrizajes. También tenemos a Migraciones, tenemos a las empresas que venden productos en las áreas correspondientes, tenemos al depósito de carga, es decir, las áreas de mantenimiento, tenemos la policía, la fiscalía, los bomberos, o sea, tenemos un hábitat bastante complejo. Dentro de este hábitat muy complejo, lo que nosotros tenemos que indicar es que las relaciones entre todas estas entidades no necesariamente son las más adecuadas, no necesariamente son relaciones armoniosas, sino que por el contrario se percibe que hay mucha tensión entre estas partes, ¿no? Y eso hace que el tema sea mucho más complejo de manejar. Nosotros como consumidores tenemos derechos y los derechos o la violación de los mismos van a depender del caso de que se trate. Por ejemplo, si el incidente del combustible, que no haya presión suficiente para que pudieran cargarse, surtirse las aeronaves, y esto ocasionó el retraso en la salida del vuelo de 3 horas, 4 horas e hizo que el pasajero perdiera su conexión, aquí la deficiencia es imputable a quién, al LAP, porque el LAP debió haber previsto esto, es la aerolínea. Si el avión no puede despegar porque, por ejemplo, las luces de la pista de aterrizaje no funcionaban como ocurrió el año pasado, el responsable es Corpac, porque Corpac, reitero, es el que maneja la operación aeronáutica. Si el avión no despegó porque había la empresa debe haber reparado una pieza del avión con tiempo y no lo hizo, sino que esperó el último minuto. Entonces es una cosa imputable a la empresa, a la aerolínea. La responsable es la aerolínea. Entonces a veces se violan derechos de los consumidores, pero no necesariamente todas las violaciones de derechos tienen que ver con las aerolíneas, sino que depende de la situación de la que se trate. El gran problema que hemos detectado en este aeropuerto es que persiste una falla que había en el aeropuerto anterior, y es decir, la falta de información. Los consumidores que tienen problemas como retrasos en los vuelos no saben a quién acudir, no hay alguien que venga a explicarles, no hay una pantalla informativa, no hay ningún canal de comunicación. Entonces,
los consumidores van y se quejan siempre al mostrador de la aerolínea porque la aerolínea es la que está frente a ellos, la que da la cara. Pero repito, no necesariamente la aerolínea es la responsable en todos los casos. Sabiendo esto, ¿Aspect ya ha presentado casos de quejas de algún usuario dentro del aeropuerto? El ¿O año todavía no? pasado, Aspeg ha denunciado a Corpac. Hemos denunciado, este año por el incidente de la pista de aterrizaje que perjudicó a miles de personas, tenemos un proceso en curso en Indecopi. En el caso de las fallas en el aeropuerto actual, han habido retrasos y Ocitran ha iniciado una serie de procesos hasta donde yo tengo entendido. Por su parte, Indecopi ha recabado en tiempo real información, reclamo de los consumidores, así que con esa data con la que ya cuenta el Indecopi, habrá que ver qué acciones toman. Sabiendo esto, ¿cómo los usuarios pueden hacer para presentar sus quejas o reclamos? ¿Cómo pueden contactar con Aspect para... El primer lugar al que tienen que presentar su reclamo es a la propia empresa, pero para eso tienen que saber quién es el causante del perjuicio. Si fue Corpac, si fue la aerolínea o si fue el LAP. Una vez que está claramente identificado quién es el que causó el perjuicio, presenta un reclamo y puede utilizar el libro de reclamaciones físico o virtual con el que obligatoriamente debe contar todo proveedor. El proveedor tiene 15 días para contestar el reclamo formulado por el consumidor, 15 días hábiles, y según eso, si la respuesta no le satisface, podría iniciar un proceso ante el INDECOP, que es la autoridad competente. ¿Y cómo hacer con estas empresas o estas bueno, con la empresa, con la concesionaria, que no pone información para los usuarios, de dónde poder presentar sus quejas o de dónde presentar sus reclamos? Yo estimo que el app tiene su propia página, en su página web tiene alojado su libro de reclamaciones. Si no lo tuviera, sería una infracción que sería sancionable. Nosotros asumimos de que esto es un hecho porque es difícil imaginar que una empresa concesionaria en el principal aeropuerto del país no cuente con un libro de reclamaciones a pesar de que lo manda la ley, ¿no? Esperamos de que sea así. Si no lo hiciera, eso sería otra infracción que también sería denunciable ante el INDECOP. Ante las deficiencias que se han presentado, ¿el ASPEC puede intervenir directamente? Podemos presentar denuncias en representación de los consumidores que acudan a nosotros. Claro que sí, se puede hacer. Evaluando el caso, se podría determinar si iniciamos acciones. Pero hemos esperado en este caso pacientemente a que la autoridad anuncie que inicia un proceso sancionador. Pero si ello no ocurre, nos veremos precisados nosotros mismos a intervenir. Y ante estas faltas, ¿no?, que se les presentan a los usuarios, ¿qué tipo de compensación o si les correspondería algún tipo de compensación a ellos? El Indecopi está facultado para imponer sanciones pecuniarias que van desde una hasta 450 unidades impositivas tributarias, ¿no? Y en el caso de los consumidores que presenten una reclamación, los consumidores pueden obtener a su favor lo que se conoce como medidas correctivas. La medida correctiva es una medida que no es dinero propiamente dicho, pero tiene valor patrimonial. Por ejemplo, en el caso del pasajero que perdió su vuelo y se vio precisado comprar un nuevo ticket de avión, por ejemplo. La medida correctiva en tal caso podría ser que la empresa le reembolse el monto de lo que pagó por ese pasaje aéreo. ¿Correcto? Ese es el tipo de sanciones que se pueden imponer. ¿Y qué recomendaciones usted como presidente del ASPEC le puede dar a los usuarios que de repente han presentado algún tipo de problema o que puedan presentar un problema futuro? Que reclamen siempre. Siempre debe haber un libro de reclamaciones en todo aeropuerto que esté disponible, tanto por parte del concesionario como por parte de las aerolíneas. Y debe haber acceso a un libro de reclamaciones tanto en la sala de embarque como en la sala de desembarque. De esa manera se facilita la posibilidad de que el consumidor pueda reclamar. Y por último, ¿qué acciones piensa tomar el ASPEC con este tipo de quejas de parte de los usuarios? Y también, ¿qué acciones van a tomar con respecto a la concesionaria, ¿no?, que muchas veces presenta estas deficiencias? Bueno, el tema de o sea, acá tenemos que ver que hay dos autoridades que tendrían que ver con los incidentes que han ocurrido, ¿no? El Indecopi, que ve todo lo que se refiere a violaciones de los derechos de los consumidores, y el Ocitran, que ve todo lo que son deficiencias de la infraestructura. Son dos entidades que tienen competencias distintas. Repito, en el caso de Ocitran, se ha anunciado públicamente que ha iniciado una serie de procesos administrativos sancionadores.
En el caso de Indecopi ha anunciado públicamente que están en el aeropuerto y que están habilitando todos los canales para que los consumidores puedan reclamar. Lo que correspondería es que la autoridad, o sea, el Indecopi, en este rubro lo haga. Solo en defecto de que no lo haga entraría a tallar aspectos, pero eso es algo que estamos evaluando con los abogados y que recién lo tendremos claro en los próximos días. Pero en este momento, todavía todo lo que estamos conversando es, como dicen ustedes los comunicadores, es noticia en desarrollo, ¿no? Ok. Listo. Este fue Revista Economía. Estuvimos con el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, el doctor Crisólogo Cáceres. Muchas gracias por su tiempo. Un placer.